Hola, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos todos y todas a este encuentro académico. En este video trataremos el tema de la evaluación como indicador del aprendizaje. De antemano, les quiero agradecer por dedicarle unos minutos de su tiempo a este tema, el cual espero les sirva para mejorar su práctica docente. Lo primero que tenemos que decir con relación a la evaluación es que es un proceso planificado. Es decir, es un proceso que se lleva a cabo para alcanzar un resultado, obtener un fin. En educación, este fin es desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas con las cuales la institución de educación se comprometió con el estudiante por medio de lo que se define como el perfil profesional, del cual hablaremos en más profundidad en otro momento. La evaluación no se reduce a calificar, sino que es un proceso integral e integrador que recoge datos, los sistematiza para producir información, la cual es analizada para determinar avances y oportunidades de mejora en los alumnos. En base a este análisis se toman decisiones que permiten potenciar las fortalezas y superar las dificultades que presentan los estudiantes. El perfil no es solo la promesa básica que como institución de educación hacemos con el estudiante, es también el vínculo que une el quehacer educativo con las necesidades empresariales y de la sociedad. Por lo tanto, el concepto de evaluación es fundamental para el desarrollo empresarial y la transformación social, ya que es allí donde la evaluación se ve como un motor de cambio que propicia la mejora a través de ciclos continuos. Si el entorno, tanto social como empresarial, cambia, la evaluación debe evolucionar, adaptarse y mejorar. Y esto se logra a través de los procesos de mejora continua en nuestras prácticas evaluativas. Esto nos lleva a concluir que la evaluación permite determinar si la institución de educación, a través de su labor docente, está cumpliendo con el perfil prometido. Sin embargo, somos nosotros como docentes quienes aplicamos este proceso de evaluación a través de una serie de herramientas y momentos de evaluación que nos permiten evidenciar dónde estamos haciendo énfasis en la valoración de nuestros alumnos. Algunos de nosotros estaremos interesados en que nuestros estudiantes sean mejores personas. Otros estaremos interesados en que demuestren que pueden hacer cosas y algunos estaremos interesados en que sepan. Por eso es importante que sepamos qué tipos de evaluación existen y en qué momento la debemos aplicar. Antes de que entremos de lleno en el tema de los tipos de evaluación y los momentos de la misma, permítanme hacer énfasis en dos cosas. La primera, sin importar el tipo de evaluación que nosotros apliquemos, la intencionalidad debe ser la de evidenciar no solo lo que el estudiante sabe, sino que también debe permitir vernos cómo procede y cómo actúa. Es decir, debe ser una evaluación integral e integradora, conceptos que estudiaremos en otros videos. La segunda es dejar claro qué es y qué no es evaluación. Para ello, utilizaré un recurso del portal web del maestro cmf.com, del cual les dejo el vínculo en la descripción de este video. La evaluación no es la aplicación de test y pruebas. Estos son solo una de las formas de recolección de datos. Por eso se recomienda que no se realice en un solo momento y en particular no al final del proceso de formación, sino que sean herramientas de uso continuo. Por el contrario, la evaluación es el elemento fundamental para valorar el cumplimiento de nuestra promesa básica como institución de educación del proceso de enseñanza-aprendizaje. La mayoría de las veces nos enfocamos en tratar de determinar lo que el estudiante sabe, como si en su vida profesional fuera a participar en concursos de preguntas y respuestas. Los estudiantes reciben de nosotros no solo conocimientos, también ven en nosotros ejemplos de vida y se enriquecen de nuestra experiencia profesional. Por eso, la evaluación debe ser un proceso integral en términos de desarrollo de nuestros educandos. Por lo general, la evaluación se entiende como un proceso desarticulado donde se ve como un proceso de registro para la administración educativa, un proceso de tensión y de estrés para el estudiante que lo entiende
como una molestia que hay que evitar y que además no mide lo que él realmente es. Y para nosotros como docentes, un requisito que se debe cumplir. No hay nada más alejado de la realidad que estos conceptos, ya que la evaluación es un proceso de mejora continua, de aprender del error y del desarrollo de todos como comunidad académica dentro de un proceso de formación que promueve el bienestar y la mejora social. La evaluación, muchas oportunidades se ha visto como una herramienta para segregar grupos poblacionales. Debemos dejar claro que no es una herramienta para justificar que un estudiante sea bueno o malo y para decidir si se le dan oportunidades o no de continuar con su trayectoria académica. Es decir, no es una herramienta descalificadora. La evaluación debe ser un indicador que se nutre con múltiples fuentes para tener una visión cual y cuantitativa del aprendizaje de nuestros alumnos. Por último, la mayoría de las veces la evaluación se ve como un proceso terminal por parte de los estudiantes, de los docentes y de los administrativos, ya que el estudiante considera que después de que pase, no importa si él es competente o no. Por parte del docente, que después de calificar, queda claro que si el estudiante sabe o no, no dependiendo nada más sino de la nota. Y por parte del administrativo académico, que la nota es un indicador de calidad que no debe bajar y que entre más estudiantes pasen, mucho mejor. Nada más lejano de la realidad de la evaluación. Esta debe ser considerada como un proceso iterativo que tiene como prioridad que se aprenda más y mejor. Una vez hemos dejado claro qué es y qué no es la evaluación, podemos abordar los tipos de evaluación en el sistema educativo y cuáles son los enfoques que se deben tener para su aplicación. Como podemos darnos cuenta, existen 6 momentos o 6 elementos que definen la evaluación educativa. 1, según el agente evaluador, la evaluación puede ser interna, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación o una evaluación externa. Dependiendo de la finalidad o función, puede ser una evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. Según la extensión, puede ser una evaluación global o parcial. Según el estándar de comparación, puede ser normativa, criterial o ipsativa. Según el momento de aplicación, puede ser inicial, continua procesal, final o diferida. Y por último, según el enfoque metodológico, puede ser cualitativa, cuantitativa o cuali-cuantitativa. Cada uno de estos aspectos los vamos a tratar en profundidad a continuación. De acuerdo al agente evaluador, la evaluación puede ser interna, que es la que realiza el docente en el salón de clase o, en este caso, en el ambiente virtual, ¿sí? Es decir, son todos los quizzes parciales, exámenes que el docente practica con los estudiantes en el desarrollo de su actividad académica y de su proceso de enseñanza-aprendizaje. La autoevaluación es la que realiza el alumno en función de su desempeño, su producción intelectual y su proceso de aprendizaje, valorando sus competencias y sus posibilidades de mejora. Es decir, está en función de establecer fortalezas y debilidades que él tenga dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. La heteroevaluación es la que el docente realiza en función de los resultados del alumno en relación con el grupo para clasificarlos o seleccionarlos. Esto puede ser alumno con el grupo o grupos de alumnos entre sí. Su componente fundamental es la realimentación. La coevaluación es la evaluación que se realiza por parte de pares en función de valorar una producción o en valorar las evidencias de desempeño presentadas. Puede ser entre docentes para con un docente o entre estudiantes para con un compañero o grupos de compañeros en particular. Lo importante de esta coevaluación es que genera el sentido de responsabilidad y le demuestra a quien evalúa la importancia que implica este proceso de evaluación. En ese orden de ideas,
esta estrategia de la coevaluación es fácilmente entendible como un proceso de aprender juntos. Tenemos por último la evaluación externa. Es una evaluación que se centra en parámetros estandarizados aplicadas por entidades distintas a la institución de educación. Para nuestro caso, las pruebas SaberPro o a nivel internacional, las pruebas PISA. Ahora bien, de acuerdo a la finalidad o función, la evaluación puede ser diagnóstica, formativa o sumativa. La diagnóstica lo que nos permite es conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes y las habilidades y destrezas que ellos poseen. Basado en ella, se personaliza, es decir, se establecen cursos de acción particulares para cada uno de los estudiantes de tal manera que la formación tenga un mayor impacto. Muchas veces, estos cursos de acción implican una nivelación. La finalidad de la evaluación diagnóstica no es la de calificar, sino la de brindar información al docente para que podamos establecer cursos de acción pertinentes. La evaluación formativa es la que se desarrolla dentro del proceso de formación del temario o de la asignatura o del escenario de aprendizaje que nosotros tenemos a cargo. Es lo que se conoce como la evaluación en tiempo real, y es una evaluación que tiene en cuenta todos los aportes y esfuerzos de los estudiantes, permitiéndoles aprender poco a poco, de una manera regular, evitando así que se acostumbren a estudiar para el examen de manera memorística. Sirve, como tal, para comprobar si la estrategia de enseñanza-aprendizaje que hemos escogido es la adecuada y si contribuye efectivamente al aprendizaje que se espera o, de lo contrario, si es necesario cambiarla. La evaluación sumativa es la que comúnmente se llama acumulativa, en la cual entra todo lo visto en el semestre o periodo académico. Es una evaluación que permite determinar si se cumplieron los objetivos esperados, si se alcanzaron las competencias propuestas por el espacio o escenario de formación y sobre todo la efectividad del programa académico, del curso que se está impartiendo o la materia y si ha ayudado a los estudiantes a aprender. Este aprendizaje se puede evidenciar si al enfrentar al estudiante a problemas nuevos y situaciones retadoras, usan el conocimiento y las habilidades adquiridas para poder resolverlo. Bien, ahora, según la extensión, la evaluación puede ser global o parcial. Global se entiende como la evaluación que tiene en cuenta todos los componentes del currículo, es decir, planes, programas, la institución educativa, la convivencia, la labor docente, el modelo pedagógico y la estrategia de enseñanza. Nosotros lo asociamos como el plan o programa de autoevaluación institucional junto con sus planes de mejoramiento. Y tenemos una evaluación parcial, que es la que se enfoca en algún elemento específico del currículo, como por ejemplo el desempeño docente o la gestión administrativa, que es lo que nosotros asociamos con la evaluación semestral docente. Cuando hablamos de la evaluación en función del estándar de comparación, nos damos cuenta de que la evaluación puede ser normativa, criterial o optativa. Nos referimos a una evaluación normativa cuando esta evaluación consiste en comparar el resultado obtenido por el estudiante con relación a los obtenidos por una población o grupo de referencia con similares características a las que él posee. Como ejemplo de ello es la comparación del estudiante con el promedio del curso o del estudiante con el promedio de la institución. La evaluación criterial mide el resultado de los estudiantes con relación a un grupo establecido de criterios predeterminados o estándares de aprendizaje. Por lo general, estas evaluaciones valoran la pertinencia de las temáticas y los contenidos del curso. Por último, una evaluación de tipo optativa consiste en evaluar el rendimiento actual del estudiante con sus rendimientos previos. Mide la evolución y la mejora en la medida que avanza el curso y es similar a los procesos de entrenamiento, en donde nuestro estudiante llega con unas condiciones y en la medida que va avanzando el proceso de formación, esas condiciones se van afinando o se van perfeccionando. Según el momento,
la evaluación puede ser inicial, continua, final y diferida. Cuando nos referimos a la evaluación inicial, es aquella que se realiza al iniciar cada situación o escenario de aprendizaje, con el fin de determinar el contexto y las competencias con las que llega el estudiante. Hablamos de evaluación continua cuando ésta consiste en valorar sobre la marcha el aprendizaje de los estudiantes, así como las acciones de intervención docente, con el propósito de tomar decisiones de mejora. La evaluación final es la que mide la diferencia entre cómo llegaron los estudiantes y cómo los entregó, midiendo de esta manera si se cumplió el objetivo de formación, las metas establecidas y los resultados planificados desde el inicio. La evaluación diferida se conoce también como evaluación postinstrucción. Es una evaluación en la cual se lleva a cabo un proceso de verificación cierto tiempo después de que se terminó el proceso educativo o que se terminó el proceso de formación, y permite saber si el estudiante aplica o no en su vida diaria los aprendizajes adquiridos anteriormente. Por último, tenemos la evaluación según el enfoque metodológico. Ahí nos damos cuenta de que la evaluación puede ser cuantitativa, cualitativa y cuantitativa. La evaluación cualitativa está centrada en la valoración de intangibles, es decir, es la que evalúa las actividades, las dinámicas, las formas, los medios y las didácticas que hacen que el aprendizaje se produzca. La cuantitativa se basa en comparar los productos obtenidos o generados por los estudiantes en relación con un estándar o indicador establecido previamente. Se basa en datos y hechos. Estos datos y hechos son definidos, medibles y observables, lo que nos permite hablar de una evaluación objetiva, ya que son fácilmente convertibles a una cantidad numérica. Y la cuantitativa es una metodología de evaluación que vincula de manera integral los aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación y que generalmente utiliza como herramienta de evaluación las sustentaciones o los debates. Ahora bien, es importante tener en cuenta que de acuerdo a los criterios o en función de lo que queramos hacer con la evaluación, los tipos de evaluación no son mutuamente excluyentes. Fíjense en lo siguiente, podemos tener una evaluación que según el agente evaluador sea una heteroevaluación, que tenga una finalidad formativa, que tenga una extensión global, que en cuanto al estándar de comparación sea normativa, que sea una evaluación final en cuanto al momento y que tenga un enfoque metodológico cual y cuantitativo, como lo que ocurre con las autoevaluaciones institucionales. De igual manera, podemos tener una evaluación que en cuanto al agente evaluador sea una autoevaluación, que la finalidad sea diagnóstica, que la extensión sea parcial, que el estándar de comparación sea desde la perspectiva criterial, que sea en un momento inicial y que tenga que ver con un enfoque metodológico de tipo cualitativo, como por ejemplo las entrevistas docentes o las evaluaciones de desempeño docente. De igual manera podemos tener una evaluación que sea en relación al agente evaluador una coevaluación que tenga una finalidad o función como sumativa, no necesariamente debe tener una extensión la evaluación, que tenga un estándar de comparación normativo, que sea en un momento final del proceso de formación y que el enfoque metodológico sea cuantitativo, que es lo que nosotros podríamos aplicar como un test o una prueba de examen final de nuestro semestre. También podemos tener una evaluación que sea desde el agente evaluador una autoevaluación que sea de tipo formativo, que sea en cuanto a su extensión parcial, que desde la perspectiva de comparación sea ipsativa, el momento sea una evaluación que se aplica en un proceso después de formación y que el enfoque metodológico sea cual y cuantitativo, como por ejemplo los procesos de entrenamiento que nosotros tenemos como docentes en cuanto a
metodologías de manejo de aula virtual o lo que tenemos como plataformas de manejo con nuestros estudiantes. Entonces, espero que este video les haya permitido aclarar un poco más lo que es la evaluación, los modos, los tiempos y las formas, y que les permita tener una práctica docente un poco más enfocada en la generación de competencias más allá de la generación de conocimientos. Si logramos hacer que nuestra evaluación mida las competencias, seguramente tendremos mejores profesionales en el futuro. Para aquellos que estén interesados en profundizar un poco más el tema, aquí les dejo una tabla de referencias que pueden consultar. Muchos de estos elementos son virtuales, es decir, se encuentran de manera electrónica en la red, pero sí les aconsejo que ingresen y digamos que se vinculen a la página de web del maestro CMF, no porque le estemos haciendo publicidad, sino porque es una página que nos va a permitir a nosotros acceder a múltiples recursos y a múltiples elementos de formación, no solo en evaluación, sino en todo el campo académico que pueden enriquecer nuestra práctica docente. De mi parte, pues muchas gracias por haber presenciado este video y nos vemos en una próxima oportunidad.